Saludos mis amigos de Tiempo Tropical, sean bienvenidos todos a un nuevo video desde nuestro canal de YouTube y un video bastante curioso que les traigo que tiene que ver con la temporada ciclónica y con precisamente la historia de estos fenómenos y su impacto a Cuba en años bisiestos. Sí, porque estamos viviendo exactamente el año 2024 y es un año bisiesto. Esta es la tabla desde el 1904 y tiene un cálculo hasta el año 2100. O sea, todos esos años han sido y serán bisiestos. Pero vamos a escoger en esta tabla para este análisis desde el año 2000 hasta el año 2020, que fue el último año bisiesto que tuvimos. Vamos a hacer el análisis del 2000, 2004, 2008, 2012 y 2016 y los ciclones tropicales que se han formado justamente en esos años y han afectado a Cuba. Antes te voy a invitar a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, active la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y bueno, ya comenzamos. Comencemos con la temporada ciclónica del año 2000. Esta temporada no fue tan activa, pero hubieron ciclones tropicales en la región del Caribe, en el Golfo de México, y hubieron, dicho sea de paso, dos sistemas tropicales que estuvieron afectando a Cuba directa o indirectamente. Uno de ellos fue primeramente el huracán Debby. Este ciclón tropical que se formó el 19 de agosto y se disipó el 24 de agosto, pues pasó muy cerca del norte de las Antillas Menores y cerca del norte de Puerto Rico, y luego pasó por el norte de la República Dominicana, como se puede ver aquí, con un movimiento más hacia el oeste, aunque ya prácticamente sobre el sur de la región oriental de Cuba se disipó. Llegó a tener vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y afectó, bueno, pues indirectamente con alguna lluvia, precisamente la región oriental de Cuba. Por su parte, otra que tuvo también protagonismo en ese año 2000 fue la tormenta tropical Helene, que, bueno, pues llegó a tener vientos máximos de 110 kilómetros por hora y se formó el 15 de septiembre, disipándose el 25, donde afectó mayormente fue en la parte suroccidental o noroccidental, mejor dicho, de la Florida, y su impacto en Cuba fue precisamente en el extremo occidental, donde dejó lluvias a su paso. No fue un sistema tampoco que provocara daños mayores en cuanto a su intensidad y su paso cerca del país. Estos fueron los dos sistemas del año 2000. Veamos el 2004. Y esta temporada del año 2004 sí fue una temporada bien activa, como se puede ver con unos cuantos ciclones tropicales de gran intensidad que se logran ver en esos colores. Y lo más llamativo es que el Caribe fue blanco de varios ciclones tropicales y Cuba tuvo la afectación de uno de ellos y uno que afectó indirectamente pasando por el canal de Yucatán. Vamos a llevar esto a contexto. Uno de ellos fue el huracán Charley, cómo no recordarlo, uno de los ciclones tropicales que impactó a la región occidental de Cuba. Justamente el 14 de agosto se disipó, se formó precisamente el día 9. Llegó a tener vientos máximos de 240 kilómetros por hora y reitero, impactó a la región occidental de Cuba, en aquel entonces atravesando la provincia de La Habana. Aquí hay una imagen de satélite donde se ve perfectamente la estructura que alcanzó Charley ya una vez saliendo del occidente de Cuba y yendo directamente a la parte occidental por el sur de Tampa, en la parte occidental de la península de Florida. O sea, fue un ciclón tropical que afectó a Cuba y que dejó pues daños considerables en la región occidental del territorio cubano. Y otro ciclón tropical que guarda historia en esa temporada del 2004 fue precisamente el huracán Iván, que no afectó a Cuba directamente, pues estuvo pasando precisamente por el canal de Yucatán,
pero fue un ciclón tropical que alcanzó la categoría 5, formado el día 2 de septiembre, y miren toda la trayectoria que tuvo hasta el 24 de septiembre, que fue cuando se disipó. Llegó a alcanzar vientos máximos de 270 kilómetros por hora este poderoso ciclón tropical que impactó directamente el sur de los Estados Unidos. Y seguimos con los años bisiestos. Ahora llegamos a la temporada ciclónica del 2008. Un año bisiesto con una temporada ciclónica nefasta para Cuba, donde tuvimos la afectación de 3 huracanes que dejaron daños considerables en gran parte del territorio cubano. Primero fue el huracán Gustav, después fue el huracán Ike, que atravesó el país entero, y después fue el huracán Paloma. Vamos a verlo en detalles. No se habla mucho de ella, pero el 15 de agosto se formó la tormenta tropical Fay, que se disipó el 26 y alcanzó a llegar a tener vientos máximos de 115 kilómetros por hora, pero pasó por Cuba muy débil y fue una tormenta tropical que en su momento, pues dejó lluvia bastante sobre el territorio cubano. No fue en realidad el preámbulo de la temporada. Ya después vino Gustav, que se formó precisamente el 25 de agosto en el Caribe Oriental, un movimiento en gran parte del momento hacia el noroeste, y llegó a la región de la Isla de la Juventud y Pinar del Río, pues con vientos máximos de 250 kilómetros por hora, y pues fue un ciclón tropical que alcanzó 941 hectopascal de presión mínima y afectó severamente a la Isla de la Juventud y a la provincia de Pinar del Río, para posteriormente afectar el sur de los Estados Unidos. La cosa no quedó ahí. Ya el 1 de septiembre se forma en el Atlántico lejano Ike, y pues cerca del 8 de septiembre arribó este ciclón tropical a las Bahamas Orientales y penetró por Cabo Lucrecia en Holguín, atravesando la provincia de Holguín, Las Tunas, Camagüey, pasando por el sur de Ciego de Ávila y toda la región central, y volviendo a penetrar por la provincia de Pinar del Río. Llegó como categoría 3, llegó a tener vientos máximos de 230 kilómetros por hora cuando estuvo llegando a la región norte del oriente de Cuba. Un ciclón tropical que afectó prácticamente a todo el país y dejó estelas de daños en gran parte del territorio cubano. Y cuando muchos pensaban que la temporada se había acabado, nada de eso, pues llegó otro ciclón tropical justamente formado el 5 de noviembre, y en esa fecha afectando el sur de Camagüey, el huracán Paloma, un huracán que se disipó rápidamente al entrar en tierra, pero que afectó al sur de Camagüey, donde alcanzó vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora, un huracán de categoría 4 de la escala Saffir-Simpson, ya para cerrar la temporada. Y otra temporada que marcó también afectaciones con varias cantidades de ciclones tropicales fue la del 2012, otro año bisiesto. Ahí vean la distribución de ciclones tropicales que hubo en toda la región, y donde el Caribe también fue blanco, aunque el Golfo de México no tuvo gran desarrollo, prácticamente de apenas un ciclón tropical formado allí. Pero Cuba sí fue afectado por un ciclón tropical directamente, y fue el ciclón tropical Sandy, que afectó en octubre a la región oriental de Cuba. Y antes de Sandy, quiero recordar que Isaac fue precisamente otro ciclón tropical que se formó, aunque su paso por el territorio cubano, principalmente por el extremo oriental y la costa norte, no dejó mucho impacto. Ya tuvo su mayor preámbulo cerca del sur de los Estados Unidos, donde se impactó y alcanzó a tener vientos máximos de 130 kilómetros por hora. Fíjense que se formó el 21 de agosto y se disipó ya tierra adentro en Estados Unidos el 1 de septiembre. Y Sandy sí generó historia en su formación en el Caribe central prácticamente, y luego su movimiento prácticamente al norte-nordeste, que lo hizo impactar a la provincia de Santiago de Cuba por primera vez. Un ciclón tropical desde el Caribe impactando a Santiago de Cuba. Llegó con vientos máximos de 185 kilómetros por hora y una presión de 940 hectopascal, o sea, un ciclón de categoría 3, dejando una estela de daño en el sur del oriente cubano, precisamente en Santiago de Cuba y la provincia de Holguín. La temporada ciclónica del año 2016, otro de los años bisiestos,
ya prácticamente el penúltimo ante el 2020, fue otra temporada que tuvo también actividad ciclónica bastante activa, aunque el Caribe no tuvo gran actividad ni tampoco el Golfo de México, y un hueco quedó entre el arco de las Antillas Menores y el Atlántico tropical, donde tampoco hubo esa gran formación ciclónica, pero estuvo varios ciclones. Dentro de ellos resalta el huracán Matthew, que afectó el extremo occidental de Haití y también el extremo oriental de Cuba, en especial la provincia de Guantánamo. Este fue el ciclón tropical que afectó directamente a Cuba. Entremos entonces en contexto. Y aquí está precisamente la gráfica de Matthew, un ciclón tropical que se formó el 28 de septiembre y fue disipado el 9 de octubre. Llegó a tener 270 kilómetros de vientos máximos sostenidos y una presión de 934, disculpen, hectopascal. Fíjense que fue un ciclón amplio, un ciclón grande en la región del Caribe, donde estuvo estacionario por unos días hasta que emprendió vuelo hacia el norte y llegó hacia la provincia de Guantánamo, pasando primero por Cabo Haitiano, cerca de Cabo Haitiano, y luego por el extremo de Guantánamo. Ya posteriormente pues estuvo tangenteando la costa del Saco de Charleston de las Carolinas, pero ya como un ciclón mucho más disipado. A su paso por Cuba, Matthew dejó pues una estela de estrago en el extremo oriental de Cuba, principalmente en la provincia de Guantánamo. Y por último, el último año con actividad ciclónica en el calendario que fue bisiesto fue el año 2020, este año también, pero todavía no iniciado la temporada. Estamos hablando de un año bisiesto con temporada ciclónica ya pasada, fue el 2020, y fue el año más activo del cual se tiene registro en cuanto a ciclones tropicales en el Atlántico. Las guías lo dicen, pero fíjense que fue un año donde más ciclones tropicales se formaron tanto en el Golfo de México como en el Mar Caribe. Y Cuba tuvo la afectación de varios sistemas que estuvieron afectando indirectamente, pero de ellos dos sí afectaron directamente al territorio. Entremos en contexto. Uno de los primeros sistemas de esa temporada ciclónica 2020 que no afectó directamente a Cuba, pero indirectamente sí dejó alguna lluvia en la costa norte oriental, fue el huracán Isaías, que pasó ya por la parte de las Bahamas orientales como un huracán de categoría 1. Llegó a tener vientos máximos de 150 kilómetros por hora y una presión de 986 hectopascal. Sin embargo, ya para el 20 de enero se formó la tormenta tropical Laura en la región del Atlántico al este de las Antillas, y esta sí penetró por el Caribe oriental, afectó como tormenta tropical por el sur de Puerto Rico, también impactó directamente a la República Dominicana, Haití, y pasó por el sur del oriente cubano, pasando muy cerca su centro de circulación por la provincia de Granma y posteriormente pasando por la provincia de lo que era, por lo que es la isla de la Juventud, el occidente de Cuba, y Artemisa. Ya posteriormente, este ciclón tropical alcanzó su máxima intensidad en el Golfo de México, donde llegó a tener, la categoría 4, 240 kilómetros por hora de vientos máximos y una presión de 937 hectopascal, afectando precisamente a la ciudad de Luisiana, allí como ciclón de gran intensidad. Y por último, ya en los finales de la temporada, tuvimos a la tormenta tropical ETA que pasó por nuestro país. ETA llegó a tener vientos máximos de 240 kilómetros por hora, un huracán de categoría 4 que afectó precisamente a Nicaragua. Sin embargo, sus remanentes saliendo al Golfo de Honduras y posteriormente haciendo una trayectoria rara, pues llegó a afectar la región central de Cuba por Ciego de Ávila, entrando su circulación y luego pasando por el norte de la región occidental, haciendo una curva cerca de Pinal del Río y posteriormente moviéndose más hacia el norte. ETA afectó con lluvias a la región central de Cuba y también a la región occidental, principalmente Pinal del Río, Artemisa y la isla de la Juventud. Sin duda, mis amigos, este análisis que acabamos de hacer nos deja ver claramente que las temporadas ciclónicas del 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 y 2020
fueron años bisiestos, fueron temporadas primeramente activas y fueron temporadas que tuvieron al menos un ciclón tropical que afectó directamente a Cuba. ¿Qué pasará en el 2024? Bueno, eso no lo sabemos. Una temporada que también se prevé sea muy activa por varias condiciones y a la cual habrá que observar desde ahora, porque según la historia y las supersticiones de los años bisiestos que no traen buena suerte, ya nos han demostrado desde el 2000 para acá que en cada año que es bisiesto, que el calendario tiene 29 días, Cuba es afectada por un ciclón tropical. Ya veremos qué pasa este año. Manténgase informado. No olvide suscribirse al canal. Nos vemos en otro video.